El silencio incómodo. La sala de juntas del piso 42 era imponente. Una mesa ovalada de roble oscuro ocupaba casi todo el espacio, rodeada de sillas ergonómicas de cuero negro. En las paredes colgaban pantallas que proyectaban gráficos, cifras y diagramas. El aire acondicionado zumbaba suave, pero lo suficientemente frío como para helar la piel. Era un lugar diseñado para imponer respeto, para recordar que quienes se sentaban allí estaban en la cima de la empresa, o al menos, así debía sentirse. Sin embargo, esa mañana, para Martín Calderón, era un campo de batalla invisible. Él estaba sentado en el extremo de la mesa, demasiado lejos de la cabecera, donde el director general y los altos ejecutivos dominaban la conversación. Había preparado durante semanas una propuesta que podía, según él, salvar a la compañía de un declive que se avecinaba. Los números estaban sobre la mesa: caída de clientes en un 12%, fuga de talento, y rumores de una competencia que se movía con pasos firmes. Martín había detectado algo en los datos, un patrón oculto que nadie más parecía querer ver. Pero cuando comenzó a hablar, la indiferencia fue brutal. Con su permiso, empezó, aclarando la garganta. He revisado los informes trimestrales y detecté una tendencia que podría convertirse en un riesgo significativo. Un par de cabezas se levantaron apenas, otras siguieron clavadas en las pantallas de sus laptops. El director financiero ni siquiera apartó la vista de su celular. Una mujer de traje gris lo miró como quien observa el vuelo aburrido de una mosca y volvió a tomar notas en su libreta. Martín continuó, nervioso, pasando las diapositivas de su presentación. Señaló la curva descendente, los puntos rojos, la proyección que mostraba pérdidas millonarias si no se actuaba pronto. Propongo revisar la estrategia de alianzas, especialmente con el mercado asiático. Si no fortalecemos nuestras defensas ahora, en 6 meses el impacto podría ser devastador. Nadie respondió. El director general, un hombre canoso de traje azul impecable, hojeaba unos papeles sin prestarle atención. A su lado, el vicepresidente de marketing murmuraba algo al oído de otra ejecutiva y ambos soltaron una risa discreta. Martín tragó saliva. Intentó mantener la calma, pero la frustración empezaba a hervir en su interior. Había trabajado noches enteras, había renunciado a fines de semana con su familia, todo para preparar ese análisis. Y ahora lo trataban como a un pasante al que se le permite hablar solo por cortesía. El silencio pesaba. Se escuchó el golpeteo de una pluma contra la mesa, el zumbido de los ventiladores en los proyectores, incluso un bostezo mal disimulado. Como decía, intentó otra vez, con voz más firme. Lo que encontramos en la data no es casualidad. Es un patrón que se repite, y si lo ignoramos, corremos el riesgo de... Martín, lo interrumpió una voz seca, la del director de operaciones. Eso ya lo hemos visto antes. Siempre hay fluctuaciones. No dramatices. Algunos asintieron, otros simplemente ignoraron la intervención. Martín apretó los puños bajo la mesa. Sabía que no era una simple fluctuación. Había algo más profundo, algo que todos preferían barrer bajo la alfombra. Y él estaba a punto de decirlo. Respiró hondo. Decidió jugar la última carta, aquella que había dudado en mencionar. No porque careciera de pruebas, sino porque sabía que ese nombre era tabú en la empresa. Nadie lo pronunciaba en voz alta, como si hacerlo invocara a un fantasma. Martín levantó la mirada y, con voz clara, dijo: todo esto apunta a un solo origen, Ortega. El aire en la sala se congeló. La pluma dejó de golpear la mesa. Las risas se apagaron de golpe. El director financiero alzó la vista del celular por primera vez en toda la reunión. Incluso el director general detuvo el movimiento de sus manos y lo miró fijamente. Era como si una palabra prohibida hubiera roto un hechizo. Martín lo sabía, mencionar ese apellido era cruzar una línea. Ortega había sido, años atrás, uno de los socios fundadores de la compañía, pero también el protagonista de un escándalo que casi la destruye. Había desaparecido del mapa empresarial después de un juicio oscuro, acuerdos confidenciales y rumores de traiciones. Nadie volvía a traerlo a la mesa. Y, sin embargo, Martín estaba convencido de que Ortega no solo seguía activo, sino que estaba detrás de la competencia que los estaba acechando. ¿Qué dijiste?, preguntó el director general, con la voz grave, contenida.
Martín sostuvo su mirada. Dije que todo esto lleva la huella de Ortega. Él está detrás de la caída de nuestros clientes. Y si no lo reconocemos ahora, dentro de unos meses será demasiado tarde. El silencio ya no era de indiferencia. Ahora era de miedo. Algunos ejecutivos cruzaron miradas rápidas, como si temieran que las paredes tuvieran oídos. Una mujer cerró la laptop lentamente, sin dejar de mirar a Martín, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. El director general se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «Cuidado, Martín», dijo en voz baja, pero con un filo que cortaba el aire. «No sabes lo que estás diciendo». Pero Martín sí lo sabía. Lo sabía mejor que nadie. Y estaba dispuesto a probarlo. Ecos del nombre prohibido. La palabra quedó flotando en la sala como un disparo en medio de una iglesia silenciosa, Ortega. Nadie respiraba con naturalidad. Los ejecutivos, que segundos antes se habían mostrado desinteresados, ahora parecían petrificados. Martín observó cómo sus rostros cambiaban de la apatía al sobresalto, y del sobresalto a algo más inquietante, miedo. El director general, Augusto Lleras, mantenía la mirada fija en él. Sus ojos oscuros reflejaban no solo incredulidad, sino una advertencia muda. Nadie en la empresa, ni en los pasillos, ni en las sobremesas de los bares, se atrevía a mencionar ese apellido. Era un eco de un pasado peligroso. Martín sintió que todo lo que había preparado durante semanas pendía de un hilo. Pero también supo que había dado justo en el centro de la herida que todos querían ocultar. «Explícate», ordenó Lleras, con un tono grave. Martín se aclaró la garganta y pasó a la siguiente diapositiva. Allí, un gráfico mostraba una correlación inquietante. Las empresas que habían surgido en los últimos 2 años, ofreciendo servicios casi idénticos a los de su compañía, tenían patrones idénticos en precios, marketing y hasta errores de diseño. Era como si alguien estuviera copiando desde adentro. He investigado a fondo estas compañías que están ganando terreno. Todas, directa o indirectamente, llevan a una misma firma de consultoría registrada en Panamá. Y esa firma está vinculada. Se detuvo, midiendo el peso de sus palabras, a Ortega. Un murmullo recorrió la mesa. «Eso no es posible», dijo con brusquedad el vicepresidente de operaciones. «Ortega fue destituido, expulsado. No tiene acceso, no tiene poder». Martín lo miró con firmeza. «Eso creen ustedes. Pero yo encontré documentos en la base de datos de proveedores, registros que nunca fueron borrados. Pagos que coinciden con los tiempos de expansión de esas nuevas empresas. Ortega está moviendo las piezas desde las sombras, y lo peor, lo está haciendo con información privilegiada». Alguien dio un golpe seco contra la mesa. Era la directora de marketing. «Cuidado con lo que dices. ¿Acusas a la Junta de filtrar información?». Martín no respondió de inmediato. Pero la pausa fue más elocuente que cualquier palabra. Al ver la tensión crecer, Augusto Lleras levantó una mano. «Todos, cálmense». El murmullo se apagó. El murmullo se apagó. El director general se recostó en su silla y fijó de nuevo los ojos en Martín. «Dices que tienes pruebas». No era una pregunta, sino un reto. Martín asintió y sacó de su portafolio una libreta pequeña, gastada, con la cubierta doblada en las esquinas. No era el dispositivo moderno y pulcro que todos esperaban en un mundo de pantallas brillantes. Era algo analógico, casi anticuado. Aquí están las conexiones. Nombres de intermediarios, fechas de reuniones, incluso correos filtrados. Todo lleva a Ortega. Un silencio aún más pesado descendió sobre la sala. Nadie quería que esa libreta existiera. Nadie quería verla. El director financiero, un hombre de voz pausada y mirada calculadora, habló por primera vez. «Esa información es peligrosa. Si lo que dices es cierto», se inclinó hacia adelante, «entonces alguien de aquí dentro está trabajando para él». Martín asintió despacio. «Exacto. Y creo que ustedes ya lo saben». Un escalofrío recorrió la sala. El ambiente ya no era de indiferencia hacia un empleado menor, sino de hostilidad contenida. Martín sentía que había abierto una caja que todos querían mantener cerrada. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió. Todos giraron la cabeza. Una mujer joven, asistente del director general, entró con un sobre en la mano.
Se lo entregó a Lleras y salió sin decir palabra. El director lo abrió, al leer el contenido, su rostro cambió de color. Se levanta la reunión, anunció con voz cortante. Los ejecutivos recogieron sus cosas rápidamente, evitando mirarse demasiado entre sí. Algunos salieron casi huyendo. La tensión era insoportable. Martín se quedó sentado, sin moverse, observando cómo uno a uno desaparecían por la puerta. Sabía que lo que había hecho lo ponía en riesgo. Había tocado un nervio expuesto, y la reacción de todos lo confirmaba. Cuando por fin la sala quedó vacía, solo quedaban él y Augusto Lleras. El director general lo miró con una mezcla de rabia y cansancio. No sabes en qué te estás metiendo, Calderón. Ortega no es un enemigo que quieras despertar. Martín cerró su libreta con fuerza. Ya lo despertaron ustedes. Yo solo quiero que la verdad salga a la luz. Lleras suspiró y, con voz baja, añadió. La última vez que alguien pronunció su nombre en esta sala, no volvió a trabajar aquí. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. Martín entendió que lo que había iniciado ya no se podía detener. Ortega no era solo un fantasma del pasado. Era una presencia viva, y ahora él había encendido la chispa que podía desatar un incendio. El eco imposible de silenciar. Las palabras del director general seguían resonando en la mente de Martín. La última vez que alguien pronunció su nombre en esta sala, no volvió a trabajar aquí. Era más que una advertencia. Era una sentencia, un recordatorio de que estaba tocando un poder que escapaba al control de cualquiera dentro de la empresa. Y, aún así, él no podía detenerse. Algo dentro de él ardía, una mezcla de indignación y convicción que lo empujaba hacia adelante. Una llamada inesperada. Esa misma noche, cuando volvió a su pequeño apartamento, Martín encendió su laptop. Comenzó a ordenar la información de su libreta, digitalizando fragmentos, conectando piezas que hasta ahora parecían aisladas. Mientras trabajaba, su teléfono vibró. Un número desconocido. ¿Calderón? Preguntó una voz grave al otro lado. Martín dudó en responder. ¿Quién habla? No importa quién soy. Lo que importa es que sé lo que dijiste hoy en la junta, y sé que tienes la libreta. Un silencio helado lo envolvió. Si de verdad quieres seguir vivo, entrégala. Ortega no olvida. Ortega no perdona. La llamada se cortó. Martín cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que la libreta era más que un registro, era la llave de un pasado que todos querían enterrar. La reunión secreta. 2 días después, recibió un correo anónimo con una dirección y una hora. Contra todo instinto de autopreservación, acudió. El lugar, un estacionamiento subterráneo casi desierto. Allí lo esperaba alguien que jamás imaginó ver, la directora de marketing, una de las más hostiles durante la junta. Sabía que vendrías, dijo ella, encendiendo un cigarrillo. Estás jugando con fuego, Calderón. Pero quizá ese fuego es justo lo que necesitamos. Martín la miró desconfiado. Tú lo defendiste. Dijiste que me callara. Ella soltó una risa amarga. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Delatarme frente a todos? Escucha, yo trabajé con Ortega, y sé de lo que es capaz. Si aún está moviendo los hilos, hay que frenarlo. Pero no podrás hacerlo solo. Sacó de su bolso una carpeta sellada. Estos son contratos firmados, con la rúbrica de Ortega. Si salen a la luz, su red de empresas ficticias se derrumbaría. Martín abrió los ojos con sorpresa. ¿Por qué ayudarme? Porque si no lo paramos, nos arrastrará a todos. Y yo no pienso hundirme con él. El nombre prohibido en voz alta. Semanas después, la junta volvió a reunirse. La atmósfera era aún más pesada. Rumores circulaban por los pasillos, empleados susurraban sobre movimientos extraños en las cuentas, y el apellido prohibido flotaba en el aire aunque nadie se atreviera a pronunciarlo. Martín estaba preparado. Llevaba su libreta, la carpeta de pruebas y, sobre todo, la decisión de no callar. Cuando le dieron la palabra, no dudó. Señores, Ortega no solo sigue operando. Está aquí. Entre ustedes. Los ejecutivos estallaron en gritos y negaciones, pero Martín los acalló mostrando los contratos. Estas firmas, estos pagos, estas empresas falsas, ¿van a seguir fingiendo que no lo saben? El director financiero se levantó furioso, intentando arrebatarle los documentos.
Pero en ese momento, la directora de marketing se puso de pie y lo señaló con un dedo firme. ¡Basta! Él es el contacto directo de Ortega. Él filtra la información. La sala se congeló. El acusado palideció, tartamudeó, buscó apoyo en los demás, pero nadie salió a defenderlo. Martín comprendió que había ganado la primera batalla. El muro de silencio se había resquebrajado. La revelación final. De pronto, la pantalla al fondo de la sala se encendió sola. Una transmisión en vivo, interceptando la conexión del proyector. La imagen era borrosa, pero todos reconocieron la voz. Siempre tan impulsivos, era Ortega. Los ejecutivos se miraron entre sí, aterrados. ¿Creyeron que podrían enterrarme? Yo construí esta empresa. Sin mí, ninguno de ustedes estaría sentado ahí. Y ahora un don nadie con una libreta cree que puede derrumbarme. La imagen se distorsionó y desapareció. El silencio fue absoluto. Algunos ejecutivos sudaban frío. Otros evitaban mirar a Martín. Él cerró la libreta y habló con voz firme. Acaban de escuchar al hombre que todos juraron que no existía. El fantasma está vivo. La única forma de acabar con él es uniéndonos. O seguimos mintiendo, y él nos destruirá desde dentro. El eco que nadie pudo silenciar. Las semanas siguientes fueron una tormenta. La empresa se dividió. Algunos apoyaban a Martín, otros seguían siendo leales a Ortega en las sombras. Pero lo inevitable ya había ocurrido. El nombre prohibido había sido pronunciado, y ya no podía borrarse de la memoria colectiva. Martín sabía que había puesto en riesgo su vida, su carrera y todo lo que tenía. Pero también entendió que había hecho lo correcto. Porque a veces, basta con decir en voz alta aquello que todos temen, para que el poder del silencio se derrumbe. Y así, aunque Ortega siguiera acechando desde las sombras, la compañía jamás volvió a ser la misma después de ese día.